De pronto, llegándose ante mí me insultó gravemente porque mis pies no se hallaban en correcta posición militar y después, observando detalles minuciosos de mi chaqueta, alevoso me abofeteó. Lo que sucedió luego no es muy difícil adivinarlo. Nada bueno se puede esperar jamás de un bodhisattva caído. Sin reflexión alguna, torpemente, clavé mi acerada bayoneta sanguinaria en su aguerrido pecho. El hombre cayó en tierra herido de muerte, gritos de pavor por doquiera se escuchaban, mas yo fui astuto y aprovechando precisamente la confusión, el desorden y el espanto, escapé de aquel lugar perseguido muy de cerca por la soldadesca bien armada. Anduve por muchos caminos rumbo a las escarpadas costas del océano Atlántico, se me buscaba por doquier y por ello evitaba siempre el paso por las alcábalas, dando muchos rodeos a través de las selvas. En los caminos carreteables, que bien pocos eran en aquellos tiempos, pasaban a mi lado algunos carruajes arrastrados por parejas de briosos corceles. En tales vehículos viajaban gentes que no tenían mi karma, personas adineradas. Un día cualquiera, a la vera del camino, cerca a una aldea, hallé una tienda humilde y en ella penetré con el ánimo de beberme una copa, quería animarme un poco. Atónito, confundido, asombrado, quedé al descubrir que la dueña de ese negocio era Litelantes. Oh. Yo la había amado tanto y ahora la encontraba casada y madre de varios hijos. ¿Qué reclamo podía hacer? Pagué la cuenta y salí de allí con el corazón desgarrado. Continuaba la marcha por el sendero, cuando con cierto temor puedo verificar que alguien viene tras de mí. El hijo de la señora, una especie de alcalde rural. Tomó la palabra a aquel joven para decirme, de acuerdo con el artículo 16 del Código del Virrey, está usted detenido. Inútilmente traté de sobornarle. Aquel caballero bien armado me condujo ante los tribunales, y es obvio que después de ser sentenciado, hube de pagar muy larga prisión por la muerte del consabido sargento. Cuando salí en libertad caminé por las riberas salvajes y terribles del caudaloso río Magdalena, ejerciendo muy duros trabajos materiales, doquiera tuviese la oportunidad. Como nota interesante del presente capítulo, debo decir que la esencia de ese alcalde, por el cual hube de pasar tantas amarguras, encerrado en una inmunda mazmorra, retornó con cuerpo femenino. Es ahora una hija mía. Por cierto que ya hasta madre de familia es, me ha dado algunos nietos. Antes de su reingreso, interrogué en los mundos suprasensibles a esa alma. Le pregunté sobre el motivo que le inducía a buscarme por padre, me respondió diciendo que tenía remordimiento por el mal que me había causado y que quería portarse bien conmigo para enmendar sus errores. Confieso que está cumpliendo su palabra. En aquella época me establecí en las costas del océano Atlántico, después de infinitas amarguras kármicas, repitiendo así todos los pasos del insolente marqués Juan Conrado. Lo mejor que hice fue haber estudiado el esoterismo, la medicina natural, la botánica. Los nobles aborígenes de aquellas tierras tropicales, me brindaron su amor agradecidos por mi labor de galeno. Les curaba siempre en forma desinteresada. Algo insólito sucede cierto día. Se trata de la espectacular aparición de un gran señor venido de España. Ese caballero me narró sus infortunios. Traía en su nave toda su fortuna y los piratas le seguían. Quería un lugar seguro para sus ricos caudales. Es evidente que fraternalmente le brindé consuelo y hasta le propuse abrir una cueva y guardar en ella sus riquezas. El señor aceptó mis consejos, no sin antes exigirme solemne juramento de honradez y lealtad. Con la fragancia de la sinceridad y el perfume de la cortesía, entre ambos nos entendimos. Después di órdenes a mi gente, un grupo muy selecto de aborígenes. Estos últimos entreabrieron la corteza de la tierra. Hecho el hueco metimos allí con gran diligencia un baúl grande y una caja más chica, conteniendo morcotas de oro macizo y ricas joyas de incalculable valor. Mediante ciertos exorcismos mágicos, logré el encantamiento de la joyosa guardada, como dijera don Mario Rosso de Luna, con el propósito de hacerla invisible ante los desagradables ojos de la codicia. El caballero de Marras me remuneró muy bien, haciéndome generosa entrega de una rica bolsa con monedas de oro, y luego se alejó de esos lugares, haciéndose a sí mismo el propósito de volver a su madre patria, para traer de allí a su familia, pues deseaba establecerse señorialmente en estas bellas tierras de la Nueva España.
El reloj de arena del destino jamás está quieto. Pasaron los días, los meses y los años, y aquel buen hombre jamás regresó. Tal vez murió en su tierra o cayó víctima de la piratería, que entonces infestaba los 7 mares, no lo sé. Existen casos sensacionales en la vida. Cierto día en mi presente reencarnación, estando lejos de esta mi tierra mexicana, platicaba sobre dicho asunto con cierto grupo de hermanos gnósticos, entre los cuales descollaba por su sabiduría el maestro Garga Cuichines. Fue entonces cuando recibí una tremenda sorpresa. Vi con místico asombro cómo el soberano comendador Garga Cuchines se levantaba para confirmar en forma enfática mis palabras. El citado maestro nos informó que él personalmente había visto escrito tal relato en dorados versos. Nos habló de un viejo libro polvoriento y lamentó haberlo prestado. Válgame Dios y Santa María. Pero si yo jamás sabía de tal tratado. Viejas tradiciones antiquísimas, nos dicen que muchas gentes de esas costas del Caribe estuvieron buscando el tesoro de Bleler. Curioso es que aquellos nobles aborígenes que antes enterraran tan rica fortuna, estén nuevamente reincorporados formando el grupo del Summum Supremum Sanctuarium. Así trabaja la ley de recurrencia. Recuerdo claramente que después de aquella mi borrascosa existencia, con la sobredicha personalidad inglesa, fui constantemente invocado por esas personas que se dedican al espiritismo o espiritualismo. Querían que les dijese cuál era el lugar donde se encontraba guardado el delicioso dorado. Codiciaban el tesoro de Bleler. Empero, es evidente, que fiel a mi juramento, en la región de los muertos, jamás quise entregarles el secreto. Repitiendo los pasos del insolente marqués Juan Conrado, en mi subsiguiente existencia vine a reencarnificarme en México, se me bautizó con el nombre de Daniel Coronado, nací en el norte, por los alrededores de Hermosillo, lugares todos estos conocidos en otros tiempos por el marqués. Mis padres quisieron todo el bien para mí y de joven me inscribieron en la academia militar, mas todo fue en vano. Cualquier día de esos tantos, aproveché malamente un fin de semana en banqueteos y borracheras con amigos calaveras. Confieso todavía con cierta vergüenza, que hube de regresar a casa con el uniforme de cadete sucio, desgarrado y envilecido. Es obvio que mis padres se sintieron defraudados. Es ostensible que no volví jamás a la academia militar. Indudablemente desde ese momento comenzó mi camino de amarguras. Afortunadamente reencontré entonces a Litelantes, ella se hallaba reencarnificada con el nombre de Ligia, Paca, o Francisca. A buena hora me recibió por esposo. Biografiar cualquier vida resulta de hecho un trabajo muy difícil y de enjundioso contenido, y por ello solo hago resaltar con fines esotéricos, determinados detalles. Incuestionablemente yo no gozaba de holgada situación, difícilmente me ganaba el pan nuestro de cada día. Muchas veces comía con el mísero salario de Ligia. Ella era una pobre maestra de escuela rural y para colmos hasta le atormentaba con mis execrables celos. No quería ver con buenos ojos a todos esos sus colegas del magisterio, que le brindaban amistad. Sin embargo algo útil, hice por aquellos tiempos. No está de más decir enfáticamente que formé un bello grupo esotérico gnóstico en pleno Distrito Federal. Los estudiantes de tal congregación, en mi actual existencia de acuerdo con la ley de recurrencia, retornaron a mí. Durante el cruento régimen porfirista, tuve un cargo por cierto no muy agradable en la policía rural. Cometí el error imperdonable de enjuiciar al famoso Golondrino, peligroso bandolero que asolaba a la comarca. Es claro que tal maleante murió fusilado. En mi actual existencia le reencontré reincorporado en humano cuerpo femenino. Sufría delirio de persecución, temía que le encarcelasen por hurto. Luchaba por desatarse de ciertos lazos imaginarios. Creía que ya le iban a fusilar. Es claro que cancelé mi deuda curando a dicha enferma. Los psiquiatras habían fallado lamentablemente. Ellos no fueron capaces de sanarla. Al estallar la rebelión contra don Porfirio Díaz, abandoné el nefasto puesto en la rural. Entonces con humildes proletarios de pico y pala, pobres peones sonsacados de las haciendas de los amos, organicé un batallón. Era ciertamente admirable este valeroso puñado de gente humilde armada apenas con machetes, pues nadie tenía dinero como para comprar armas de fuego. Afortunadamente el general Francisco Villa nos recibió en la División del Norte. Allí se nos dieron caballos y fusiles.
No hay duda de que por esos años de tiranía, luchamos por una gran causa. El pueblo mexicano gemía bajo las botas de la dictadura. En nombre de la verdad, debo decir que mi personalidad como Daniel Coronado, fue ciertamente un fracaso. Lo único por lo cual valió la pena vivir, fue por el grupo esotérico en el Distrito Federal, y por mi sacrificio en la revolución. A mis compañeros de la rebelión les digo, abandoné las filas cuando enfermé gravemente. En los postreros días de esa vida tormentosa, anduve por las calles del Distrito Federal, descalzo, con las ropas vueltas pedazos, hambriento, viejo, enfermo y mendigando. Con profundo pesar confieso francamente que vine a morir en una casucha inmunda. Todavía recuerdo aquel instante en que el galeno sentado en una silla, después de haberme examinado, exclama moviendo la cabeza: "Este caso está perdido". Y luego se retira. Lo que de inmediato continúa es tremendo. Siento un frío espantoso como hielo de muerte. A mis oídos llegan gritos de desesperación. San Pedro, San Pablo, ayudadlo. Así exclama esa mujer a la cual llamo la enterradora. Extrañas manos esqueléticas me agarran por la cintura y me sacan del cuerpo físico. Es obvio que el ángel de la muerte ha intervenido. Resueltamente corta con su hoz el cordón de plata y luego me bendice y se aleja. Bendita muerte, cuánto tiempo hacía que te aguardaba, al fin llegasteis en mi auxilio, bastante amarga era mi existencia. Dichoso reposé en los mundos superiores después de innúmeras amarguras. Ciertamente el humano dolor de los mortales tiene también su límite más allá del cual reina la paz. Desafortunadamente no duró mucho aquel reposo entre el seno profundo de la eternidad. Un día cualquiera, no importa cuál, muy querido, vino a mí uno de los brillantes señores de la ley. Tomó la palabra y dijo: "Maestro Samael Aun Weor, ya todo está listo, sígame". Yo respondí de inmediato: "Sí, venerable maestro, está bien, le seguiré". Anduvimos entonces juntos por diversos lugares, y penetramos al fin en una casa señorial, atravesamos un patio, y después pasamos por una sala, y luego entramos en la recámara de la matrona. Oímos que se quejaba, sufría dolores de parto. Ese fue el instante místico en que vi con asombro el cordón de plata de mi existencia actual, conectado psíquicamente al infante que estaba por nacer. Momentos después aquella criatura inhalaba con avidez el prana de la vida. Me sentí atraído hacia el interior de ese pequeño organismo, y luego lloré con todas las fuerzas de mi alma. Vi a mi alrededor algunas personas que sonreían y confieso que especialmente me llamó la atención un gigante que me miraba con cariño. Era mi progenitor terrenal. No está de más decir con cierto énfasis que aquel buen autor de mis días fuera en la época medieval durante los tiempos de la caballería, un noble señor al cual hube de vencer en cruentas batallas. Juró entonces venganza y es claro que la cumplió en mi presente existencia. Muy joven abandoné la casa paterna movido por dolorosas circunstancias, y viajé por todos aquellos lugares donde antes estuviera en pretéritas existencias. Se repitieron los mismos dramas, las mismas escenas. Litelantes apareció nuevamente en mi camino. Me reencontré con mis viejos amigos. Quise hablarles, pero no me conocieron, inútiles fueron mis esfuerzos por hacerles recordar nuestros tiempos idos. Sin embargo, algo nuevo sucedió en mi presente reencarnación. Mi real ser interior hizo esfuerzos desesperados, terribles, por traerme al camino recto del cual me había desviado desde hacía mucho tiempo. Confieso francamente que disolví el ego, y que me levanté del lodo de la tierra. Es obvio que el yo está sometido a la ley de recurrencia. Cuando el mí mismo se disuelve, adquirimos libertad, nos independizamos de la citada ley. La práctica me ha enseñado que las diferentes escenas de las diversas existencias, se procesan dentro de la espiral cósmica, repitiéndose siempre ya en espiras más altas o más bajas. Todos los hechos del Marqués, incluyendo sus innúmeros viajes, se repitieron siempre en espiras cada vez más bajas, en las 3 reencarnaciones subsiguientes. Existen en el mundo personas de repetición automática exacta. Gentes que renacen siempre en el mismo pueblo y entre su misma familia. Es evidente que tales egos ya se saben de memoria su papel y hasta se dan el lujo de profetizar sobre sí mismos. Es claro que la constante repetición no les deja olvidar sucesos, por ello parecen adivinos.
Dichas personas suelen asombrar a sus familiares, por la exactitud de sus pronunciaciones